Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el Año de la Esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Hemos venido hablando de que Dios habla a través del Espíritu Santo, se revela en nuestras vidas por medio de su Espíritu en la oración, a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de las circunstancias, en algunos casos a través de visiones y sueños. Y hoy quiero hablar, yo creo que lo más importante dentro de la revelación y la experiencia que usted pueda tener con Dios, está enmarcada en su obediencia. Amén. Nadie puede decir que conoce a Dios si no está dispuesto a obedecerle o si no ha obedecido a Dios. Si usted se limita solamente a decir, conozco a Dios, pero no lo obedece, simplemente usted no lo conoce. O usted dice, conozco a Dios o quiero conocer a Dios, pero no estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida, pues sencillamente es mejor que usted ni siquiera lo busque. Porque finalmente el tener una experiencia con Dios demanda de nosotros obedecer. Amén. Obedecer. ¿Y qué es obedecer? Yo les decía en un acróstico, hablamos algo de obedecer y hablamos de obrar bien. A ver, obrar bien. Se me olvidó. Obrar bien porque en Dios confío. Algo así. Porque confío en Dios. Porque Él tiene lo mejor para mí. Entonces vamos a mirar Juan 14, versículo 23 y 24 y lo vamos a leer todos juntos en la Nueva Versión Internacional. Dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Versículo 24. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Padre, oramos, Señor, para que nuestro corazón tenga una disposición siempre a obedecer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dígale al que tiene a su lado, unirse a Dios requiere obediencia. Entonces, las personas motivadas por su devoción a Cristo, debemos estar dispuestas a hacer cualquier cosa que Dios nos pida. Nuestra obediencia no puede estar limitada. Nuestra obediencia no puede estar limitada a condicionamientos. Si tú me das, yo hago esto. Si pasa esto, yo hago esto. No, nosotros somos siervos de Dios. ¿Y qué hace un siervo? Obedece la voz de su amo. Él es nuestro amo porque Él nos ama y dio su vida por nosotros. Nos compró con un gran precio, su sangre. Y la obediencia es la clave de la bendición para el creyente. Amén. Dígale al que tiene a su lado, la clave de la bendición es la obediencia. Muy bien, nosotros no podemos concebir una vida cristiana sin una vida de obediencia. Yo no puedo decir que soy creyente si no obedezco. Si no respeto la autoridad, si no honro a Dios. Mi mejor manera de expresar mi amor a Dios es a través de la obediencia. Amén. Un día una persona, les he contado esta anécdota, una persona en medio de la adoración estaban dirigiendo la adoración y quien dirigía decía, dígale a Dios cuánto lo ama. Y una persona se puso a llorar y decía, yo te amo, Señor, y yo te amo, y lloraba en la adoración y decía, yo te amo. Otro que había al lado se sintió muy mal. Y se sintió muy mal porque decía, Señor, yo no te amo como ella.
Yo no lloro, ni grito, ni yo no te amo. Y se fue cuestionado por eso y le pidió a Dios, Señor, ¿será que soy duro de corazón? ¿Será que soy una persona insensible? ¿Será que me falta? Y llegó a la casa y abrió la Biblia y Dios le habló. Dice, el que me ama, mis palabras obedece. Amén. La mejor expresión del amor hacia Dios es la obediencia. Entonces, la obediencia es la expresión exterior de tu amor por Dios. La recompensa de la obediencia es que Dios se te dará a conocer. Cuando tú obedeces a Dios, Dios se va a revelar a tu vida de tal manera que tú no tienes duda de que Dios está obrando. Amén. Si tienes un problema con la obediencia, tienes un problema con el amor. Porque si te cuesta obedecer es sencillamente porque no has entendido el amor de Dios por ti y sencillamente porque tú no amas a Dios. Porque cuando uno entiende el amor de Dios y cuánto Él ha dado por nosotros y cuánto Él pagó por mí y he recibido esa revelación de su amor, pues yo creo que podemos decir que todos estamos en deuda y que no podemos pagarle tanto amor, pero una manera de retribuir en gratitud tanto amor por nosotros debería ser una actitud de obediencia. Amén. Si amas a Dios, lo obedecerás. Dígale al que tiene a su lado, si amas a Dios, lo obedecerás. En el libro de Santiago, destacó que la fe sin obediencia práctica está muerta. Y nosotros, Casa sobre la Roca, tenemos un versículo que inspiró el nombre de la iglesia, que precisamente es la conclusión del Sermón del Monte, en el capítulo 7 del libro de Mateo y en Lucas 6, que habla acerca de los cimientos. Y habla de que el que edifica en la arena, es decir, oye y no obedece, y el que edifica en la roca y oye y obedece. Esta iglesia se llama Casa sobre la Roca. O sea, nuestra vida debería ser una vida sobre la roca. ¿Y qué es una vida, una casa sobre la roca? Una vida que oye el mensaje y lo pone en práctica. En algún momento nosotros utilizamos como una campaña de amor por la iglesia y hablábamos, soy casarroquero, o me encanta ser casarroquero. Y en algún momento personas me escribieron por las redes sociales y dijeron que yo era sectario, porque decía, amo Casarroca, o soy casarroquero. Y de pronto la persona no entendía el hecho de que soy casarroquero y amo ser casarroquero, es que amo la palabra que Dios me da y amo seguirlo a Él en obediencia. Amén. Eso es ser casarroquero. Por eso amamos la iglesia y por eso amamos a Cristo. Amén. Muy bien. ¿Qué es entonces la obediencia? Es muy sencillo. Los siervos de Dios hacen lo que Él les indica. Así de sencillo. El siervo no tiene la opción de decidir si obedecerá o no obedecerá. Cuando decidimos no hacer lo que Dios manda, incurrimos en rebelión y esta actitud tiene consecuencias. Las personas se centran en sí mismas por naturaleza. Es decir, nosotros queremos complacernos a nosotros mismos y no nos gusta que otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cierto? Nosotros quisiéramos ser almas libres en el sentido de yo hago lo que me da la gana. Pero resulta que en la vida los límites nos protegen. Y una vida de obediencia es una vida de bendición porque trae protección a nuestra vida. Amén. Vamos a mirar qué dice Mateo 21, versículo 28 al 30. Mateo 21, versículo 28 al 30. Ayer tuvimos una reunión con el liderazgo de la iglesia y Héctor nos compartía una palabra que tiene que ver con las promesas.
y citaba una enseñanza del pastor Darío con respecto al compromiso del cristiano, y él hablaba del comprometido, del metido, el comprometido, el metido y el ido. Entonces, a ver, comprometido, prometido, metido e ido. ¿Sí la cogieron o no? Listo. Comprometido, que está dispuesto a obedecer. Prometido, está comprometido con la iglesia del Señor. El metido es aquel que todo lo critica y no está dispuesto a hacer algo para aportar. Y el ido es aquel que no está ni aquí ni allá, como la canción, no soy de aquí ni soy de allá, ni tengo hogar ni porvenir. Es decir, que está aquí, pero está pensando en otras cosas que deberíamos hacer aquí. Pero estando allá, quisiera estar aquí. Entonces, el ido es bien ido, si quisiera irse. Entonces, ¿qué es la obediencia? Vamos a ver qué dice Mateo 21, versículo 28 al 30. ¿Qué dice? ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Qué significa o qué dice el versículo? Que hay muchas personas que vienen a la iglesia, calientan silla, tienen actitudes religiosas, saben mucha Biblia, levantan las manos, pero no obedecen. Y hay personas que llegan a la iglesia, no ocultan sus debilidades, se muestran tal como son, pero son personas que se arrepienten de verdad. Y esas personas son bien recibidas en el reino de Dios. Entonces, que Dios nos libre de la religiosidad. Entonces, la obediencia significa hacer lo que se ordena. Digan amén. Cuanto mejor es ser un hijo de Dios que responde sí y de inmediato va y obedece. Obediente no es el que dice sí y no hace. Obediente es aquel que dice sí y sus acciones lo demuestran. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en la iglesia? Lloramos, viene el pastor José Ordóñez, nos habla de los hijos y eso, lloramos, nos damos golpes de pecho, le pegamos al piso, salimos, wow, le pedimos perdón a la esposa, le pedimos perdón a los hijos, quedamos impactados y al otro día se nos olvida. Venimos al ayuno general, compartimos la palabra, recibimos tanto de Dios y salimos del ayuno, peleamos, seguimos en conflictos, nos dejamos llevar por la ira, por la rabia, porque a todos nos ha pasado, ¿o no? Y asumimos compromisos que no estamos dispuestos finalmente a cumplir. La obediencia, si yo digo sí es sí y no es no. En la Biblia no existen más o menos. ¿Sí o no? O ahí vamos viendo. Lo voy a ir pensando y lo voy a ir meditando. No, ¿sí o no? Dígale al que tiene a su lado, ¿con Dios es sí o no? Y no podemos condicionar nuestra vida para obedecer. Si yo decido seguir a Dios demanda de mí
obediencia. Solo cuando vivo una vida de obediencia puedo experimentar realmente a Dios. Amén. Muy bien, anhelamos. A veces nosotros en la iglesia, la gente en la iglesia, anhela que Dios les dé un encargo importante, que les dé una posición, que les entregue un ministerio, que los tengan en cuenta para ciertas actividades. Pero son personas que no son fieles en las cosas pequeñas. No son obedientes en las cosas pequeñas. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que si nosotros somos fieles en lo pequeño, Dios nos pone sobre lo mucho. Nosotros no podemos pretender ser puestos en lo mucho cuando no hemos sido obedientes en lo pequeño. ¿Y saben que Dios mide nuestro corazón en lo pequeño? Dios mide nuestra obediencia en lo cotidiano, en la casa, en actitudes que tengamos, cómo nos comportamos frente a un guarda de tránsito, cómo nos comportamos frente a algunas leyes, cuál es nuestra actitud frente a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Dios escucha nuestros comentarios cuando hablamos mal del prójimo. Y eso sí, queremos estar en lugares donde figuremos. Póngame a servir, pastor, aquí estoy, póngame a servir. Lo espero el viernes a las 8 de la mañana a mover tierra en el sector de allá del colegio. Sí, pastor. Sí es sí y no es no. Amén. Somos probados cuando comprometemos la palabra y no la cumplimos. Somos probados en esas cosas. ¿Que eso es una bobada? No es una bobada. Dios mide nuestra obediencia en las cosas pequeñas. Amén. Anhelamos que Dios nos dé una misión importante, pero no estamos dispuestos a demostrar que somos fieles en las tareas más pequeñas y aparentemente menos importantes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca recibiste una misión importante de Dios? Ten presente tu obediencia a lo que Dios te está demostrando. Si tú eres obediente, Dios te dará mucho más. Si tú eres desobediente, Dios no te quiere ver como una persona frustrada. Amén. Dios no te va a poner un encargo mayor si tú no eres fiel con las cosas pequeñas que se te entregan. Amén. Muy bien. El momento de la verdad. ¿Qué es el momento de la verdad? En el proceso de tener una experiencia con Dios, la obediencia es tu momento de verdad. Tu obediencia prueba cuánto amas a Dios y qué tan comprometido estás con Él. No es qué tanto sabes, qué tanto vienes a la iglesia, qué tanto sirves, no, qué tanto obedeces. Prueba realmente tu verdadero compromiso. El momento de la verdad con respecto a la obediencia es que revelará lo que crees de Dios. Dime cuánto obedeces y te diré cuánto crees de lo que Dios dice. Porque la respuesta a lo que Dios dice es fe. Dios dice algo y yo lo hago es porque creo en Él. ¿Y qué es eso? Fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos del diezmo y no obedecemos con respecto al diezmo, significa que tú y yo no creemos en eso que Dios está diciendo. Y desobedecemos. Y la desobediencia trae su consecuencia. Digan amén. Dígale al que tiene a su lado. La desobediencia trae su consecuencia. Así de sencillo. Y otras cosas más. Dios dice que hay que perdonar.
Si tú no perdonas, tú no crees en un Dios que restaura y que puede sanar las heridas del corazón. Así de sencillo. Si Dios te da instrucción con respecto al manejo de tus emociones, al manejo de tu sexualidad, al manejo del dinero, al manejo de tus relaciones interpersonales, y tú no obedeces, sencillamente tú quieres vivir tu vida a tu manera y tú no estás creyendo en Dios. Tú eres un incrédulo. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. No es como yo creo y pienso que son las cosas. Es como Dios dice que son las cosas, como realmente van a funcionar las cosas. Amén. El momento de la verdad, la obediencia determinará si podremos experimentar el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Cuando usted ve a una persona que Dios usa y que usa poderosamente, y que eso que esa persona hace influye en la vida de otros y permanece en el tiempo, esa influencia es porque esa persona ha sido obediente. Si todo se queda simplemente en emociones, en la emoción del momento, y no pasa nada con las vidas, simplemente es porque tal vez esa persona no está siendo obediente. Porque Dios respalda la obediencia. Diga, Dios respalda la obediencia. Pero Dios no está de acuerdo con la desobediencia. Porque estar de acuerdo con la desobediencia sería estar en desacuerdo con su propio carácter. La prueba de la verdad. La obediencia determinará si podrás llegar a conocerlo en forma más íntima. Obedecerás a Dios porque confías en Él. Confías en Dios porque lo amas. Diga, yo obedezco a Dios porque confío en Él. Diga, yo confío en Dios porque lo amo, pero con ese ánimo. Vamos a decirlo mejor. Obedezco a Dios porque confío en Él. Confío en Dios porque lo amo. Entonces, cuando confiamos en Dios y lo obedecemos en forma práctica, llegarás realmente a crecer con Él. La obediencia nos permite crecer. La desobediencia nos hace decrecer. Amén. Cuando hablamos de el crecimiento espiritual o la madurez espiritual, está relacionada ¿con qué? Con la obediencia. Usted se ha dado cuenta que hay gente, o tal vez usted lo ha vivido, que lleva años en la iglesia y nunca han crecido. ¿Por qué? Porque la desobediencia nos hace enanos espirituales. Y la iglesia es un organismo que crece, que se desarrolla. Y Dios quiere que usted y yo crezcamos. ¿Qué nos da crecimiento? Obedecer a Dios. Desobedecer a Dios nos estanca. Y si nosotros nos estancamos, no podemos dar vida. ¿Por qué? Porque lo que se estanca se pudre. Y lo que se estanca finalmente lo que hace es hacer daño a otros. ¿O no? Usted ha tomado agua estancada, tome agua estancada y verá qué le pasa a su organismo. Pero si nosotros obedecemos a Dios, crecemos, y eso que damos trae vida y bendice a otros. No solamente bendice nuestra vida, sino que bendice a otros. Entonces, tengamos cuidado con estancarnos. La desobediencia nos lleva a decrecer, la obediencia nos lleva a crecer. Y vamos a mirar Primera de Juan 2, versículo 3 al 6. Lo vamos a leer todos, por favor. Primera de Juan
2, 3 al 6. ¿Lo tienen listo? Leámoslo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Versículo 4. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿es qué? Un mentiroso. Y no tiene la verdad. Versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente, ¿en quién? En la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Mateo 7, 21 al 23. ¿Será que es clara la palabra o no? ¿Más claro para dónde? Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Es clara la palabra o no? La importancia de la obediencia. Y vámonos para Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Si realmente escuchas al Señor tu Dios, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Es decir, la obediencia te pone en una posición por encima. Amén. La Biblia dice ahí mismo en Deuteronomio 28 que Dios te pondrá a la cabeza y no en la cola cuando tú eres obediente. En la cima y no en el fondo cuando tú eres obediente. Versículo 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Esa es una promesa que condicional. La obediencia trae recompensa. Digan amén. Pero la desobediencia trae su consecuencia. Versículo 15 y 20. Ahí en Deuteronomio 28 dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Queremos bendiciones o queremos maldiciones? En el libro de Deuteronomio, también creo que en el capítulo 30 o 31, dice, el Señor le dice a Moisés: hoy te doy a elegir el camino que debes seguir. Camino de bendición y camino de maldición. Camino de bendición si obedeces, y camino de maldición si desobedeces. Mira bien qué decisión vas a tomar. Las bendiciones son simplemente elecciones que usted toma. Las bendiciones son el resultado de las elecciones que usted y yo tomamos. Desde luego, uno dice: ay, pero es que yo he heredado muchas bendiciones. Sí, puede que usted haya heredado bendiciones de sus padres, porque sus padres le sirvieron a Dios, le siguieron a Dios y fueron obedientes.
Pero uno no puede pretender en la vida viviendo de la herencia de una bendición de un padre que oró o de una madre que ora. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones de obedecer a Dios. Amén. Nosotros no podemos pretender, o nuestros hijos pueden pretender vivir, ¿cómo se dice?, a costa de la bendición de sus padres, como si todo lo que vivimos fuera normal, producto de que la vida es así. No, si vivimos bien es porque vivimos en la bendición del Señor. Amén. Cuando usted abre su nevera y abre la puerta y usted quiere leche y puede tomar leche, eso es producto de la bendición de Dios. Cuando usted va a su closet y abre su closet y dice, ¿y hoy qué me pongo? Es que no sé qué ponerme, tengo tanta cosa. Eso es producto de la bendición de Dios. Eso no es normal. Eso es sobrenatural, porque Dios nos ha dado mucho. Y debemos vivir bajo ese asombro de saber que todo lo bueno que nos pasa en la vida es producto de que Dios ha estado de por medio. Y si a pesar de nuestra desobediencia vivimos en bendición, no pensemos que ese estado va a permanecer si nos quedamos ahí toda la vida. La misericordia de Dios es abundante, pero Dios también es fuego consumidor. Amén. Y Dios muchas veces da espera para nuestro arrepentimiento, pero a Dios a veces se le agota la paciencia ante un corazón necio. Y cada uno de nosotros recogemos lo que finalmente sembramos. Jeremías 7:23. ¿Qué dice? Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. ¿A quién le gusta que le vaya mal? Todos anhelamos que nos vaya bien. ¿Y cuál es la clave para que nos vaya bien? Sencillamente obedecer a Dios. Entonces diga conmigo: unirse a Dios demanda obediencia. ¿Sí lo cree usted o no lo cree? Y vamos a ver el costo de la obediencia. La obediencia tiene un costo. ¿Usted sabía eso o no? No es fácil obedecer. Hay muchas cosas que Dios va a pedir de nosotros que demanda ajustes en nuestra vida y que nos puede causar dolor, que nos puede causar tristeza, que a veces no queremos desapegarnos de ciertas cosas, que venimos con unas costumbres, con una cultura, que de pronto pueden ser cosas dañinas, que no somos conscientes de ellas, o estamos cegados con respecto a actitudes que no son correctas, y Dios nos lleva a una situación en donde tenemos que tomar una decisión, y eso nos cuesta. La iglesia debe comprender que la obediencia a menudo exige sacrificios. Digan amén. Una congregación no conocerá ni experimentará el cumplimiento de los propósitos de Dios si sus miembros no están dispuestos a pagar el precio de su obediencia. Si nos unimos a Dios, unirnos a Dios demanda obediencia. Los líderes perjudicarán a su congregación si no ayudan a las personas a comprender esta realidad. La desobediencia trae su consecuencia,
la obediencia trae su recompensa. Amén, queridos. Y esto es serio y es real. A veces decidir obedecer a Cristo puede ser costoso. Obedecer a Cristo puede ser motivo de que otros se burlen de usted. Obedecer a Cristo muchas veces puede causarnos rechazo de otras personas. Pero nosotros no podemos pensar en aquello malo que nos puede pasar por actitudes de otros frente a nosotros, porque finalmente obedecer a Dios tiene un precio que finalmente después nos va a dar una gran recompensa. A todos los profetas los mataron por seguir a Dios. Algunos los crucificaron, algunos los metieron a la cárcel. Y la misma Biblia dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Muchas veces van a haber situaciones en donde usted va a obrar conforme a unos principios y usted inclusive eso le va a causar enemistad con otras personas. Y a veces inclusive hasta negocios se van a perder. Pero usted permanece fiel y a usted Dios lo va a bendecir. Amén, porque ese negocio que se perdió, porque no se siguieron unos principios para honrar a Dios, son platos de lentejas delante del Señor. Hay algo mucho más grande y es la recompensa de Dios, porque Dios es fiel. Amén, dígale al que tiene a su lado: Dios es fiel. A menudo seguir a Dios es objeto de crítica y confusión. Jesús dijo que los discípulos serían perseguidos por seguirlo. Y muchas veces nosotros pensamos en el costo de la obediencia y no obedecemos. ¿Y por qué no pensamos en el costo de no obedecer? Que es peor. Obedecer tiene un costo, pero desobedecer tiene un costo más grande. Amén. Obedecer trae su recompensa, desobedecer trae su consecuencia. Y yo creo que todos de una u otra manera hemos sufrido precisamente las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Y ninguno puede decir aquí: ay, desobedecí, triunfé y gané y vivo feliz la vida. No, porque puede que usted desobedezca en el momento y nada pase, y pase muy rico y disfrutó y sintió cosas muy chéveres. ¿Y qué pasa después? Puede que en el momento no se vea la consecuencia. Puede que en una semana no se vea la consecuencia. Puede que en un mes no se vea la consecuencia. ¿Y qué va a pasar con nuestro futuro? A veces no pensamos en eso. Tenemos una visión de la vida muy corta. Creemos que es el momento y ya. ¿Y las consecuencias? Nosotros sembramos en obediencia y eso asegura nuestro futuro. Nosotros sembramos en desobediencia y eso afecta nuestro futuro también. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hemos desobedecido. Dice la Biblia que los dones y el llamamiento son irrevocables. Puede que usted haya desobedecido y haya perdido la oportunidad de algo que Dios le ha entregado. ¿Puede Dios dar segundas oportunidades? Sí, cuando haya un genuino arrepentimiento y el corazón sea probado. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jonás? A Jonás Dios lo envió a predicar a un pueblo que estaba endurecido por el pecado. Él no quiso ir, fue tragado por un gran pez, lo tuvieron que echar al mar, fue tragado por un gran pez, fue vomitado en las playas de Nínive, predicó la palabra, se convirtieron muchos y después, resentido por lo que Dios había dado su misión,
Tal vez no terminó bien. Queridos, la obediencia trae bendición. Diga, la obediencia trae bendición, dígalo por favor. Pero la desobediencia trae su consecuencia. La desobediencia es costosa, queridos. Dios desea desarrollar nuestro carácter. Un día una persona me dijo, tenía un negocio, algunas personas lo asesoraron. Dijo, pastor, es que yo quiero honrar a Dios, me encanta la iglesia, pero pagar impuestos y no. Yo prefiero más bien arreglar las cosas de otra manera. Entonces le dijimos de muchas maneras y él tuvo el intento de poner las cosas en orden. Tuvo el intento y empezó a organizar, le empezó a ir bien, pero en la medida que le iba bien, pues los impuestos también. Es que cuando a usted le toca pagar muchos impuestos es porque usted tiene mucho, es decir que Dios a usted lo ha bendecido mucho. Queremos ser bendecidos mucho, pero no estamos dispuestos a pagar. ¿Cierto? ¿Cuál es el argumento? Se lo roban los políticos. Eso no es problema nuestro. Eso es un deber que nosotros tenemos. Y entonces, finalmente no quiso poner las cosas en orden. No quiso poner las cosas en orden. Estaba en vísperas de la temporada de Navidad. Había surtido todo su negocio. ¿Y saben qué le pasó? A las 2 de la mañana se le metieron los ladrones y le saquearon todo su negocio. Cuando nosotros pretendemos manejar nuestra vida en desobediencia, porque queremos justificar nuestra desobediencia, condicionando nuestra obediencia y diciendo, Dios, es que no, pues por ahí mismo el diablo nos saca las cosas. La obediencia nos protege, digan amén. Pero la desobediencia nos hace vulnerables. ¿Quiere usted ser una persona completamente vulnerable o quiere ser una persona realmente protegida por el Señor? Dios desea desarrollar tu carácter y te permitirá seguir desobedeciendo, pero no sin disciplina. ¿Quieres desobedecer? Desobedece todo lo que quieras, pero asume las consecuencias de tus malas acciones. Y eso sí, no sientas envidia por aquel que ha pagado el precio de su obediencia y Dios lo bendice, y tú dices, ¿por qué a él lo bendice Dios y a mí no? Porque la obediencia tiene un precio, pero trae una gran recompensa. Y por último, la obediencia trae bendición para el futuro. Yo he conocido muchos casos de personas que han sido obedientes en cosas pequeñas y Dios mueve sus fichas y esas personas después están en una posición de honor con el tiempo, porque Dios prueba nuestro corazón y Dios tiene una visión global de las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Una vida de bendición. Dios quiere prosperarte. Dígale al que tiene a su lado, Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Si eres estudiante, el Señor no te ve como estudiante. Dios te ve como profesional, próspero. Eres niño, Dios no te ve como niño. Dios conoce tu futuro. Dios te ve como un hombre o una mujer de bien, próspera, bendecida por Él, siempre y cuando estemos dispuestos a sembrar para poder cosechar en el futuro las bendiciones de Dios. Amén. Diga, la obediencia trae bendición para el futuro. A pesar de que la obediencia tiene un costo, siempre vale su precio. Cada vez que te parezca que el costo es demasiado, considera lo que te costará si no obedeces. Y por último,
antes de que tengas una experiencia con el poder y la presencia de Dios, tendrás que hacer grandes ajustes y emprender una obediencia que te resultará costosa. Muchos cristianos y muchas iglesias llegan a ese momento de la verdad y deciden que el costo es demasiado. Lo que a menudo no tienen en cuenta es lo que podría costarles la desobediencia. Cuando Dios te asigna una misión, es posible que la obediencia requiera sacrificios de tu parte y de quienes te rodean. De todos modos, la obediencia a Dios no es una opción, sino una obligación. Cuando obedezcas, Dios cumplirá lo que planeó hacer y te sentirás inundado por la experiencia del poder y la presencia de Dios en ti. Tanto tú como quienes te rodean llegarán a conocer mejor a Dios. Quiero que oremos, cerremos nuestros ojos, pidamos revelación a Dios y que podamos pedir perdón al Señor por todo lo que Dios nos ha hablado en lo cual hemos sido desobedientes. Si tal vez estamos asumiendo las consecuencias de nuestra desobediencia, pidamos a Dios que podamos ser restaurados y haya un genuino arrepentimiento para que podamos ser de nuevo restituidos y la confianza de Dios hacia nosotros sea recuperada para que nosotros podamos continuar la misión que Él nos ha encomendado en este mundo y que podamos orar como oraba el rey David: Señor, que un espíritu obediente me sustente. Que cambiemos el esquema de pensar, seguir viviendo la vida como nos parece. Que la rebeldía en nuestro corazón no sea una opción. Que más bien la obediencia sea nuestro estándar de vida. Que el día que a usted lo llamen a una entrevista de trabajo y a usted le pregunte qué es lo que usted mejor sabe hacer, que usted pueda decir: hacer caso. Porque eso finalmente es lo que nos abrirá las puertas de la bendición en nuestra vida. No es fácil obedecer, pero es peor la consecuencia de la desobediencia. Es mayor el costo y más doloroso. Padre, gracias. Bendice esta iglesia. Oramos para que esta iglesia sea una casa sobre la roca, que oye y aplica y vive la palabra. Señor, si hay necedad en nuestro corazón, perdónanos y ayúdanos a ajustar nuestros pensamientos con los tuyos. Y que si nos hemos salido del camino y nos hemos metido por caminos que al principio fueron fáciles, pero después se convirtieron en caminos tortuosos, Señor, permítenos encaminarnos en el camino de la vida que eres tú, Señor. Honramos tu nombre, honramos tu presencia y te damos gracias. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida.
Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.